Hoy veremos dos historias aterradoras de exploración en cuevas que salieron terriblemente mal. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Era el 12 de noviembre de 2008. En Hudson, Florida, en la costa del Golfo del Condado de Pasco, hay una dolina en un claro del bosque. Se encuentra detrás de una bolera, al final de una calle arenosa bordeada por casas rodantes, a la vista del patio de juegos de una escuela primaria. Unas escaleras de madera bajan hasta el agua. Durante años, los locales la usaron como basurero, y la gente sacó de allí sofás, sillas y electrodomésticos rotos antes de que la comunidad de buceo la limpiara y le pusiera una reja. Si pasaras en auto, verías un estanque entre los árboles y no pensarías nada de él. Lo que hay debajo es una de las cuevas submarinas más largas del planeta. El sistema se llama Skull Sink, aunque la mayoría de los buzos lo conoce por el apodo que un grupo de exploradores le dio en los años 90, Wayne's World. Bajo ese tramo nada llamativo de matorral de Florida, hay más de 20.000 pies de pasaje cartografiado, túnel tras túnel ramificándose y volviendo a unirse a través de la piedra caliza, bajando a más de 150 pies en algunos lugares, todo conectándose hacia otro sistema cercano. Está entre las cuevas submarinas más largas del mundo y está bajo una calle suburbana, y es una sección de cueva genuinamente peligrosa. El Golfo de México está a solo unos 3.000 pies de distancia, lo que significa que todo el sistema es mareal. Respira con el océano. Túneles que fluyen hacia afuera como manantiales con la marea alta se invierten y se convierten en sifones con la marea baja, succionando hacia adentro en lugar de empujar hacia afuera. El agua allí es tánica, oscurecida por el humedal de arriba. Y como el mar está tan cerca, el agua salada entra en el sistema y se mezcla con la dulce, produciendo algo que los buzos llaman haloclina. Donde las dos aguas se encuentran, se niegan a mezclarse limpiamente, y el límite entre ellas brilla y se distorsiona como el calor sobre una carretera, de modo que incluso en agua que técnicamente está clara, no puedes ver bien a través de ella. La propia piedra caliza es blanda, tan blanda que los buzos la describen desmoronándose en la mano, y en algunos lugares se sabe que las burbujas del propio escape de un buzo han hecho caer fragmentos del techo. Profundidades de hasta 160 pies. Baja visibilidad. Flujo que cambia de dirección con la marea. No es una cueva para principiantes, y nadie ha pretendido jamás que lo sea. El acceso a la propiedad está controlado precisamente por lo que es. Aquel día, 2 hombres descendieron dentro de ella. Joseph Hartranft tenía 52 años. Jessica Spencer tenía 42. Si deberían haber estado en ese sistema en particular, es una pregunta que los informes posteriores plantearían claramente. Y no es algo en lo que voy a centrar esta historia. Lo que importa es que entraron, y que una vez dentro, la cueva les presentó una serie de problemas que llegaron más rápido de lo que podían responder. Su ruta los llevó hacia una sección llamada Shortcut Tunnel, y si quieres entender todo lo que ocurrió después, tienes que entender ese tramo de pasaje. Tiene unos 3 pies de alto, no 3 pies de ancho, sino 3 pies desde el suelo hasta el techo. Una ranura horizontal en la roca por la que un buzo se mueve plano, y es uno de los lugares de ese sistema donde el agua dulce y el agua salada se encuentran, lo que significa que la visibilidad dentro de él hace cosas que no tienen sentido para el ojo. También es un lugar donde es muy fácil perder la línea. La línea lo es todo allá abajo. Una línea guía permanente recorre los pasajes principales de la cueva, la línea dorada, y es el único hilo que conecta a un buzo con la salida. En agua donde no puedes ver, la línea no es una comodidad. Es el único mapa que existe. Jessica iba delante. En algún punto dentro, o justo más allá de aquella ranura de 3 pies, desarrolló un problema con su gas. Y en ese mismo tramo de cueva, los 2 hombres se perdieron el uno al otro,
Joe se dirigió hacia el Staircase Tunnel. Jessix no lo siguió. En agua que se deformaba y se volvía borrosa, dentro de un túnel de 3 pies de alto, 2 buzos que habían entrado juntos, ahora estaban solos, y ninguno sabía dónde estaba el otro. Desde ese momento, hay 2 luchas separadas ocurriendo en la oscuridad, a unos cientos de pies de distancia, y ninguno de los 2 hombres tiene idea de lo que le está pasando al otro. Empecemos con Jessich. Tenía problemas para respirar, y su primer instinto no fue salvarse a sí mismo. Sacó su propio carrete y comenzó a desplegar línea, dejando un hilo detrás de él para poder ir a buscar a Joe, y aún así encontrar el camino de regreso. Estaba en una cueva con un problema de gas, y aún así iba tras su compañero. No llegó lejos. En algún punto de esa búsqueda, revisó lo que le quedaba y entendió que estaba en serios problemas. Tenía poco aire. Fuera lo que fuera que había planeado hacer por Joe, ya no había tiempo para hacerlo. Así que volvió a enganchar su carrete parcialmente desplegado, giró y salió disparado hacia la entrada. Y aquí es donde su escape se convirtió en una catástrofe. Llegó a la línea dorada principal y en lugar de nadar junto a ella, la usó. Se jaló por ella mano sobre mano, trepando por la línea, arrastrándose a través de la cueva hacia la superficie. Puede que también algo haya salido mal con su flotabilidad, lo que habría empeorado todo, y explicaría lo que los buzos de recuperación encontraron después en el punto más bajo de una sección llamada Dog Tunnel, un cráter de impacto, del tamaño de un cuerpo, marcado en el suelo de la cueva. Eso es lo que queda después de que un buzo golpea el fondo, y en una cueva con sedimento en el suelo, un impacto así no solo deja una marca, detona. Levanta una nube que llena el pasaje por completo y borra todo, y esa nube no se despeja durante mucho tiempo. Detrás de él, todavía dentro de la cueva, Joe estaba librando su propia guerra. Había perdido la línea dorada y se puso a recuperarla de la manera correcta. Desplegó un carrete propio y avanzó desde el Staircase Tunnel, dejando línea mientras iba, y encontró la ruta de regreso. Eso es un autorrescate, ejecutado correctamente por un hombre que sabía lo que hacía. Luego, en algún momento de ese esfuerzo, se le cayó el carrete, y no pudo volver a encontrarlo. El sedimento estaba levantado. Ahora había una nube dentro de esa cueva, y un carrete de línea tirado en el suelo, a unos pocos pies de distancia, bien podría haber estado al otro lado del estado. Así que sacó su segundo carrete. Su segundo carrete solo tenía unas pulgadas de línea restantes. Lie eso otra vez, porque es el momento en que sus opciones se agotaron. Un hombre solo en una cueva inundada, respirando con dificultad, con el agua arruinada a su alrededor, sosteniendo un carrete con casi nada de línea. Su ritmo respiratorio habría estado subiendo todo el tiempo, y cada respiración rápida le compraba menos tiempo que la anterior. Y mientras trabajaba, seguía encontrándose con trampas de línea. Así llaman los buzos cuando una línea guía ha caído o ha sido arrastrada hacia una abertura demasiado pequeña para que una persona pueda seguirla. La línea va a un lugar donde el buzo físicamente no puede pasar. Sigues tu única ruta de salida y te lleva hacia una grieta en la roca y te deja allí. Y tienes que separarte de ella e intentar encontrar dónde vuelve a aparecer. Algunas de esas trampas pudieron haber sido creadas minutos antes por un hombre jalándose mano sobre mano por esa misma línea, presa del pánico en su camino hacia la salida. Joe usó las últimas pulgadas de su segundo carrete. Después de eso, no quedaba nada que tender, nada que seguir y nada que hacer. Cuando lo encontraron, parece que estaba haciendo la señal de OK en la línea. Ese es el detalle que permanece. Al final, en la oscuridad, sin línea y sin tiempo, tenía agarrada la línea guía y estaba señalando que estaba bien. Paul Heinert y Brett Hemphill entraron para sacarlos.
Vieron a Yesich casi de inmediato. Estaba en la caverna principal, a 47 pies de profundidad, lo bastante cerca de la superficie como para que la luz del día estuviera casi al alcance, y estaba junto a su botella de oxígeno, porque ya no podía usar el resto de su gas respirable. El aislador de uno de sus cilindros montados en la espalda estaba cerrado. Se había atado a la línea. Respirar oxígeno puro a profundidad puede provocar toxicidad, y una de las cosas que puede hacer es quitarle la vista a una persona, lo que puede ser exactamente la razón por la que un buzo se amarraría a lo único en la cueva que todavía podía encontrar. Una de sus aletas estaba 20 pies más allá de él. La otra estaba 50 pies más allá de eso, en el punto más bajo del Dog Tunnel. Un marcador de flecha de 3 vías en la línea hacia ese túnel había sido arrancado por completo. Joe estaba 160 pies más adentro, y su cuerpo había flotado hasta quedar contra el techo de una cúpula en la cueva. Después, con el agua quieta y el sedimento finalmente asentado, el equipo de recuperación encontró 2 cosas que vale la pena saber. Una era una sección de 60 pies de la línea dorada que había caído dentro de un plano de estratificación donde ningún buzo podía seguirla. Una trampa de línea del largo de una casa. La otra era el primer carrete de Joe, el que se le había caído y no pudo encontrar, tirado exactamente donde había estado todo el tiempo. En agua clara, lo recogieron sin ninguna dificultad. La primera historia fue sobre 2 hombres que entraron juntos en una cueva y se perdieron dentro de ella. Esta es sobre un hombre que nunca estuvo con nadie en absoluto. Era marzo de 2008, en Ginnie Springs, en el norte de Florida. Si tienes alguna imagen en la cabeza de cómo se ve el buceo en cuevas en Florida, casi con seguridad este es el lugar que estás imaginando. Ginnie Springs no es un agujero en el bosque detrás de una bolera. Es uno de los sitios de buceo en agua dulce más famosos del mundo. Un parque en el río Santa Fe, donde el agua sale de la tierra tan clara que parece que los buzos dentro de ella están suspendidos en el aire. En un fin de semana cálido, el río arriba está lleno de personas flotando en cámaras inflables con bebidas en las manos, familias, campistas, música desde la orilla, y en una esquina de ese parque hay una abertura llamada Devil's Ear, y detrás de ella está uno de los sistemas de cuevas submarinas más buceados, más fotografiados y más transitados del planeta. Miles de pies de pasaje extendiéndose bajo la piedra caliza de Florida, con una línea guía permanente a través de él y un flujo constante de agua cristalina empujando contra ti durante todo el camino de entrada. Es hermoso. También es, por mucho, una de las masas de agua más mortales de Estados Unidos. Aquel día, un buzo de 35 años llamado Mark Fyvie entró en ella, y entró solo. Estaba buceando con un rebreather, y para entender esta historia necesitas entender qué es esa máquina, porque es la razón por la que todo lo que ocurrió fue posible. Un tanque de buceo ordinario es simple y desperdicia mucho. Respiras desde el tanque y todo lo que exhalas sale al agua en forma de burbujas y se pierde para siempre. La mayor parte de lo que exhalas es gas perfectamente bueno que tu cuerpo nunca usó y acabas de tirarlo. Por eso el tiempo de un buzo bajo el agua se mide en decenas de minutos. Un rebreather no tira nada. Toma tu aliento exhalado, lo pasa por un depurador químico que elimina el dióxido de carbono, añade una pequeña cantidad de oxígeno fresco para reemplazar lo que tu cuerpo consumió y te devuelve el mismo gas para que lo respires otra vez. Una y otra vez. El mismo aire durante horas. Es silencioso, casi no produce burbujas y convierte una inmersión de 40 minutos en una expedición de todo el día. Esa máquina fue lo que hizo posible su plan, y el plan es toda la historia. Iba a nadar usando el rebreather hasta el final de la línea guía existente, a miles de pies dentro del sistema.
Luego iba a quitarse el rebreather. Iba a dejarlo allí, dentro de la cueva, y continuar más allá del final de la línea usando tanques de buceo montados a los lados, porque el pasaje más adelante se estrechaba en restricciones demasiado ajustadas para atravesarlas con un rebreather en la espalda. Pasaría por esas restricciones en circuito abierto, tendería nueva línea dentro de pasajes que nadie había cartografiado, tomaría las mediciones del levantamiento y luego giraría, volvería a través de las restricciones, encontraría la máquina donde la había dejado, se la pondría otra vez y respiraría de regreso a casa. Lee eso otra vez y quédate con la parte del medio. En el punto más profundo de la inmersión, a miles de pies dentro de una cueva inundada, este plan requería que se separara deliberadamente de su propio soporte vital y lo dejara sentado en el suelo de un túnel detrás de él. Si ese plan estaba dentro de lo que una sola persona debería intentar sola, es una pregunta que el informe posterior planteó claramente, y no es algo en lo que voy a detenerme. Lo que importa es que fue, y fue alrededor del mediodía, y durante mucho tiempo el plan funcionó. Lo sabemos por lo que se encontró con él después. Llegó al final de la línea, se quitó el rebreather y lo dejó allí. Atravesó las restricciones con los tanques de buceo. Tendió su nueva línea, usó el carrete hasta vaciarlo y anotó los datos del levantamiento en su cuaderno de registro. Hizo aquello que había ido a hacer. Solo, a miles de pies dentro de la tierra, terminó el trabajo. Luego giró y comenzó a regresar. Y cada cosa que podía salir mal empezó a hacerlo. El primer problema fue el gas. Había pasado alrededor de 1 hora usando sus tanques de buceo después de dejar el rebreather, que es mucho tiempo, y bastante más de lo que esa fase de la inmersión debería haber tomado. Trabajando en pasajes estrechos, tendiendo línea y tomando lecturas de levantamiento, un buzo respira con fuerza. Cada minuto que pasó allá afuera, más allá de las restricciones, fue un minuto consumiendo un suministro que tenía un límite fijo. El segundo problema vino con él. Mientras avanzaba de regreso hacia el rebreather, lo seguía el sedimento. Todo lo que había removido al entrar y trabajar allá afuera venía rodando detrás de él y alrededor de él, y el agua que antes había estado lo bastante clara como para ver a través de ella se convirtió en algo, a través de lo cual no se podía ver en absoluto. Y entonces llegó a la máquina. El rebreather no había sido asegurado correctamente cuando lo dejó, y mientras él había estado fuera, abandonado en el flujo, el circuito se había inundado. El agua había entrado en el sistema de respiración. Un rebreather inundado no es un rebreather, es un objeto pesado e inútil. La única pieza de equipo dentro de esa cueva que podría haberle dado horas de gas respirable, aquello alrededor de lo cual estaba construido todo su plan de inmersión, estaba muerta en el suelo del túnel cuando regresó a ella. Así que ahora imagina dónde está realmente este hombre. Está a unos 3.800 pies dentro de un sistema de cuevas. Eso es más de media milla de pasaje inundado entre él y la luz del día. Está solo, y nadie en la superficie lo espera durante horas. El agua a su alrededor está llena de sedimento. Ha estado respirando con fuerza durante mucho tiempo ya, y los tanques de los que ha estado respirando ya no están llenos. Y la máquina por la que volvió, la base completa de su plan, no funciona. Tenía una botella de seguridad colocada a 50 pies. 50 pies. Nunca la usó. Y más adelante, a lo largo de su ruta, tenía otros 3 tanques colocados dentro del sistema, de 80 pies cúbicos cada uno, y los investigadores fueron claros sobre lo que contenían esos tanques. Mucho aire, suficiente para llevarlo de regreso a la entrada. Esa es la parte de esta historia que es genuinamente difícil de asimilar. No era un hombre que se hubiera quedado sin opciones, era un hombre rodeado de ellas. Había gas respirable a 50 pies de su cuerpo,
y más esperándolo más adelante en el camino de salida, y por razones que nadie sabrá jamás por completo, en la oscuridad, en el sedimento, a más de media milla de profundidad, no alcanzó nada de eso. En la superficie, el día continuó. El mediodía se convirtió en tarde, y la tarde se convirtió en noche, y las personas que flotaban en el río se fueron a casa, y la luz desapareció del agua. A las 9 de esa noche, cuando todavía no había salido, un buzo llamado Cory Mearns entró a buscarlo. Le tomó alrededor de 1 hora y media encontrarlo, a 3.800 pies dentro del sistema. Y allí fue donde Mark Fyvie permaneció aquella noche, porque la cueva era demasiado peligrosa para sacarlo en el estado en que estaba. La recuperación tuvo que esperar hasta el día siguiente, por preocupación por la seguridad de las personas que tendrían que entrar y hacerlo. 2 historias, 2 cuevas de Florida y 2 formas completamente distintas de morir en una. En la primera, 2 hombres perdieron la única línea que los conectaba con la salida, y al final ya no les quedaba nada con qué trabajar. Sus opciones se agotaron antes que ellos. En la segunda, un hombre tenía todas las opciones que necesitaba. Tenía un plan funcional, una máquina que podía respirar por él todo el día, una botella de gas a 50 pies y 3 tanques más esperando a lo largo de su ruta con aire suficiente para llevarlo a casa. La cueva se lo llevó de todos modos.